veo más helados. Bueno, vamos con la rodilla, con la última no, porque aún nos queda el tobillo. Bueno, con la articulación de la rodilla y a repasar las causas de dolor que pueden llevar a, y que luego complementará de nuevo el doctor Benítez. La anatomía, bueno, de la articulación de la rodilla, por supuesto que todos las conocéis. Vamos a ver diferentes estructuras en estas charlas que pueden llevar a dolor. En lo que a mí respecta, veremos el tendón del cuádriceps junto con la inervación sensitiva y lo que es el abordaje de la estructura de la cápsula, ¿vale? Un abordaje intraarticular, ¿bien? En lo que es el tendón del cuádriceps, el abordaje requiere, pues bueno, la visualización de lo que es en toda su longitud el tendón, con el objetivo de ver posibles o potenciales tendinopatías en su inserción más distal, en lo que es en la rótula. Entonces esto nos permitirá además ver el receso suprapatelar, ¿vale?, junto con la bursa y junto con la posibilidad de ya ir elaborando un potencial abordaje de lo que es la articulación en sí. En lo que es el tendón, pues bueno, como decía Sergi en una de las charlas esta mañana, tenéis que tener en cuenta de lo que son las fibras, y el hecho de que no vayáis longitudinales puede llevar a un falso diagnóstico de tendinosis, ¿vale? Tenemos que ir manejando el eco y haciendo cabeceo con el objetivo de descartar que fuera esta la patología que estamos viendo. Tendón del cuádriceps y el receso, siempre para explorar este área con la pierna semiflexionada, en semiflexión, y con el eje longitudinal del eco coincidiendo con lo que es el tendón del cuádriceps. Esto es una imagen de una tendinopatía con un área hipocoica en su región más medial y junto con una calcificación en la inserción. ¿De acuerdo? En cuanto a la anatomía de lo que es la región intraarticular, siempre el abordaje va a ser más en transversal, con el eco puesto no longitudinal con respecto al tendón, siempre en la unión entre la rótula y el fémur, y con el ecógrafo puesto en transversal con respecto a la articulación. Esto nos permitirá ver el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, el tendón del cuádriceps y el vasto medial. Vasto medial en la cara interna, con el epicóndilo medial, la cara lateral, tendón del cuádriceps, y luego vasto intermedio, vasto lateral, etc. Entonces el abordaje siempre va a ser en plano, intentando colocar nuestro depósito de medicación en el interior de la cápsula articular, ¿vale? Tenemos la posibilidad de utilizar el Doppler con el objetivo de ver la difusión, porque, bueno, supongo que los que lo habéis hecho con rayo os encontréis en algunas ocasiones que la difusión de lo que es el contraste no se difunde entre compartimentos. En la posibilidad de esto es, bueno, irnos a la parte, si inyectamos en la medial, ir a la lateral y ver que se produce movimiento de partículas. En cuanto a la inervación de la rodilla es bastante compleja. Se ha hablado de los geniculados y de los nervios que la inervan, ¿vale? Se ha tendido a la simplificación y se ha ido a geniculado superomedial, geniculado inferomedial, geniculado superolateral, y el doctor Franco, pues bueno, añadió este último. Como sabéis, la inervación de la rodilla viene por medio de ramas sensitivas distales de los nervios femoral, del nervio obturador, y de ramas sensitivas de lo que son las ramas posteriores del ciático, tanto peroneo como tibial. Tenemos que a nivel proximal el nervio femoral da unas ramas sensitivas para lo que es la inervación de la cara medial del muslo, ¿vale? Luego dará unas ramas mixtas para cada uno de los nervios del cuádriceps. Por un lado tendremos la del vasto lateral, la del vasto intermedio y la del vasto medial. Luego a nivel distal, discurriendo por el canal de Hunter, tenemos el nervio safeno, que se encarga de dar dos ramas, la rama infrapatelar y la rama tibial. Luego en la cara interna tenemos el nervio obturador, que como sabéis a nivel proximal se divide en rama anterior y rama posterior. La rama posterior que inerva la cara posterior de la articulación, junto con los nervios, con los músculos aductores. En cuanto a la rama anterior, es la que contribuirá a la inervación de la piel de la región medial de la rodilla. En lo que es la cara lateral tiene bastante contribución ramas sensitivas procedentes del nervio peroneo, ¿vale?, que se incurvan y que dan inervación a esa región. ¿Cómo los vemos? Pues tenemos que ir por la inervación siguiendo el nervio femoral y viendo la salida por cada uno de su trayecto. Entonces, en mi experiencia, al menos en lo que yo he visto, tiene bastante importancia lo que es el nervio safeno, sobre todo la rama infrapatelar, como sabéis, y más los traumatólogos y los que veis más clínica de este aspecto. El dolor principal es en el cóndilo medial y abajo, ¿vale?, en la cara medial de la rodilla, es el dolor principal en este tipo de patología. Bloqueando el nervio safeno y el nervio para el vasto medial, gran parte de estos dolores se pasarán, ¿vale? Lo que nos proporciona la eco con respecto al clásico abordaje que, bueno, nos han descrito con rayos X es la variabilidad que presentan estos nervios. Estos nervios, pues bueno, como cualquier otro que va interfacial, 1 centímetro lo es todo. Con el rayo nos han descrito una
un abordaje que es metáfisis-diáfisis, y en ese punto que tenemos que creer que está además a una profundidad de mitad del fémur. Esto es inexacto, todo el que lo haya hecho una serie larga con rayo sabe que los resultados son bastante pobres. Que luego ponemos el bloqueo anestésico y el hecho de que funda el anestésico pues nos lo soluciona, pero a la hora de hacer radiofrecuencia esto no funciona. El eco nos proporciona esta diferencia, lo que pasa es que tenemos que saber qué ver. El safeno yo creo que ya somos capaces de verlo casi todos. Vamos al canal de Hunter, llegamos a lo que es los vasos femorales, ¿vale? Tenemos artorio, tenemos el vasto medial, y en el vaso femoral justo por encima, bueno, ya lo sabéis, el nervio safeno, y conforme discurrimos hacia distal vamos a ver sus dos ramas. A la hora de abordarlo tendremos que diferenciar el abordaje sobre cada una de estas ramas. Una es la tibial, que se llega hasta el tobillo, y la otra es la infrapatelar, que es la que nos interesa. Ponemos estímulo y entonces lo que refiere al paciente. Evidentemente, si estamos en la tibial no deberemos aplicar el tratamiento salvo que queramos anestesiar esa parte del tobillo, ¿vale? Con respecto al vasto medial, ¿cómo lo diferenciamos? Vamos a la fascia de separación entre lo que es el sartorio y lo que es el vasto medial. En esa fascia de separación veremos por un lado la rama infrapatelar del safeno y arriba ramas del vasto medial. El vasto medial es un nervio motor, es un nervio mixto, perdón. Es un nervio que va, según baja, va dando fascículos motores para lo que es la contribución motora del nervio, del músculo, y conforme llega a nivel distal se encarga de la inervación de la región superomedial de la articulación, ¿vale? Es justo por encima de la patela. La patela va a estar inervada, los traumatólogos, había varios traumatólogos por aquí, ¿verdad? Generalmente cuando hacéis intervenciones de la rodilla, por lo menos yo con los míos, siempre les pregunto y me dicen que pegan con el bisturí alrededor de lo que es de la patela con el objetivo de denervarla, luego a posteriori. Pues tiene una contribución de lo que es el obturador, del vasto medial y del vasto lateral. En la región superomedial tenemos lo que es el vasto intermedio, que se va entre lo que es este es el obturador, perdón, me he saltado uno. El obturador es la cara medial, lo tenemos entre lo que es el tendón del aductor largo y lo que es el grácil, y entonces vemos una ramita que se va hacia la región medial de la rodilla, lleva un trayecto desde posterior hacia medial con el objetivo de inervar esa región inferomedial. Luego, con respecto a la cara lateral, la inervación proviene de ramas sensitivas del vasto lateral, como hemos visto aquí, y del vasto intermedio, ¿vale? Que las veremos en la fascia de separación del vasto lateral y del bíceps femoral. Luego, por último, en la región medial de la rodilla, en la región lateral de la rodilla, en la cara inferior, son ramas sensitivas del peroneo y del tibial. Las del tibial al menos no las hemos conseguido describir. Lo que es la del peroneo sí que son dos, que son el nervio retinacular lateral y el común peroneo, que salen justo antes de pasar por la cabeza del peroneo. Lo que proponemos generalmente, al menos en nuestro protocolo, siempre es intentar no denervar la articulación de manera global. De la misma manera que cuando estamos hablando, y mañana hablaremos de un síndrome facetario lumbar y no bloqueamos ni denervamos toda la columna, en la rodilla lo que intentamos es hacer lo mismo. Si duele la cara medial, no tratamos la lateral. ¿Por qué? Porque no es necesario, básicamente. Y la contribución, pues bueno, la realidad es que son nervios diferentes y salvo que fuéramos más arriba no es necesario, ¿vale? Y eso es todo.